RTP. El economista Juan Pablo Jaramillo, experto en políticas públicas y economía, para hablar justamente del tema que ha ido analizándose durante esta semana después de las aseveraciones y las cifras que se han dado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, así como del mismo gobierno. La recompra de bonos de la deuda externa, ¿qué tan ciertos son estas cifras, estas declaraciones que se han dado desde el gobierno? Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empezando por qué tan ciertas son estas cifras. Las cifras son ciertas. Lo que está en discusión un poco es la interpretación y el relato que se hace sobre estas cifras, ¿no? Porque el gobierno las vende como una operación extremadamente exitosa, cuando la realidad lo único que nos dice es que lo que se ha hecho es patear la deuda para la siguiente década. Es decir, ¿qué es lo que hicimos? Emitimos 4.000 millones de dólares a una tasa del 8.9% para recomprar deuda que ya teníamos antes y que pagaba una tasa del 6.9%. Entonces, esto en términos prácticos es como usar la tarjeta de crédito para pagar la deuda de la anterior tarjeta de crédito y ampliar un poco el plazo, sí, con una penalización y una tasa de interés que es un poco más alta. Entonces, creer que esta es una operación que debamos de estar festejando, pues no. Lo que se ha hecho sí es mejorar el flujo de caja, es decir, evitar unos pagos que ya se vencían ahora en el 2026 y que complicaban el flujo de caja, pero que se los está trasladando a la siguiente década. Y la pregunta ahí que tenemos que hacernos es, ¿la deuda que tiene el Ecuador es sostenible en el largo plazo o no es sostenible en el largo plazo? Y lamentablemente la respuesta es no. Y justamente el tema, ese rendimiento que justamente lo han dicho, que es un promedio de 8.9, el diferencial más bajo de la historia del Ecuador, y dicen ante los Estados Unidos, o sea, frente a los bonos de tesoro de los Estados Unidos. Y esa recompra también de sus eurobonos con un vencimiento de 30 al 35. O sea, ¿cuál es el beneficio real de este porcentaje? Sí, a eso es a lo que yo llamo el relato, ¿no? Nos hablan del diferencial. El diferencial es el riesgo país. Esto que dicen de los 440 puntos y que el día de hoy ha bajado un poco más, está por debajo de los 440 puntos. Pero en términos prácticos, lo que importa es la tasa de interés que el país está pagando. Y en términos prácticos, lo que debemos hacer es comparar esa tasa de interés que paga el país, que en este caso va a ser 8.9%, frente a la capacidad de crecimiento que tiene la economía ecuatoriana, que lamentablemente es una capacidad nula. La economía en el Ecuador crece en términos reales en promedio apenas el 2.0% anual, con una inflación, con un deflactor del PIB del 2-3%, lo que nos da una tasa nominal del 5%. Cuando comparamos esa tasa nominal del 5% frente al costo de la deuda nominal del 8.9%, lo que vemos es una relación que es insostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el costo al que nos estamos endeudando es muy superior a, digamos, el rendimiento de la economía ecuatoriana. Y esto es una regla básica en macroeconomía, que uno no se puede endeudar, digamos, a una tasa superior a lo que uno genera, a la rentabilidad que uno tiene. Esto es como que si yo tendría una empresa que me está generando en utilidades el 10%, pero me estoy endeudando al 20, 30%. Esa empresa en el largo plazo va a quebrar. Y si nos ponemos en los pies de quien gobierna, en la coyuntura de hoy, ¿qué opciones le quedan al gobernante? Número uno, para seguir siendo gobernante, y número dos, para ver si nos saca de este lío. Bueno, al gobernante no le quedaban muchas opciones que el camino que ha seguido. El camino que ha seguido es patear la pelota para que el problema lo asuma el siguiente gobernante. Entonces pasamos de tener una alta carga en bonos 2030 hacia el 2034, con la salvedad de que estos bonos del 2030 en realidad se empezaban a pagar desde el 2026. Entonces lo que hemos hecho es comprar tiempo político. Lo que ha hecho Daniel Noboa es eso, comprar tiempo político, mejorar el flujo de caja, que esto sin duda es un beneficio para el país, pero con un recargo financiero. Entonces,
como lo mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Pasamos de tener una tasa del 6.9%, que esa era la tasa máxima con la que se dio la renegociación de los bonos en la época de Lenín Moreno, a una tasa ahora del 8.9%. Estos 2 puntos adicionales es, digamos, la penalización que estamos teniendo por patear el problema de aquí en adelante. Ahora, ¿era necesario justamente realizar estos tipos de movimientos en temas macroeconómicos para ver hacia la inversión social interna? Porque más o menos para allá iba, ya que usted al inicio mencionaba el tema de relatos, para allá iba justamente la justificación que se venía dando por parte del gobierno. A ver, necesitamos hacer esto porque tenemos que enfocarnos en la inversión social. ¿Qué tan cierto es también esto? Bueno, necesitábamos hacer una renegociación de la deuda sin duda, ¿sí? Que esto se vea reflejado en más inversión social es la parte del relato que no compramos, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos emitido 4.000 millones de dólares en bonos, pero más de 3.000 han sido usados para recomprar deuda anterior. Es decir, capital fresco al Ecuador le queda muy poco y a un costo muy elevado, ¿sí? Entonces, pensar que esos 1.000 millones, por ejemplo, que no se utilizaron para recomprar deuda anterior, nos van a sacar y van a solucionar todos los problemas que tenemos, cuando la tasa de interés que se está pagando igual por ese tramo de la deuda es sumamente alto, es irreal. Entonces ahí es donde está el relato político, ¿no? Decir que esta ha sido por poco una operación sumamente exitosa, que ningún gobierno lo ha hecho antes. Bueno, sí lo habían hecho antes, lo hizo Lenín Moreno, ¿no? Lo había hecho Lenín Moreno, lo había hecho Rafael Correa también cuando renegoció la deuda externa. Exactamente. Es decir, los gobiernos, dependiendo de si esa deuda se vence, han pateado siempre la pelota. Desde la época, recuerdo de la época de Sixto Durán Ballén. Desde ahí recuerdo los pateos de pelota. Entonces, claro, ahí vemos, por ejemplo, el plan Blade que llevaron a los bonos Global, después los bonos Global que fueron renegociados por Correa, después, digamos, los bonos que fueron renegociados por Moreno, y esta es una historia de nunca acabar. Pero a ver, ¿cómo acabar este proceso cuando vemos que el planeta está sobreendeudado? Y que pareciera que imprimir billete o endeudarse, en el caso de países dolarizados como el nuestro, no imprimimos billete pero nos endeudamos, se puede frenar. ¿Y cómo se lograría una política para que el endeudamiento que llegue no sea precisamente aplicado para lo que ha fracasado, sino para estimular la producción del país economista? Bueno, lamentablemente, digamos, el Ecuador, al ser una economía pequeña, con poca productividad, es una tomadora de precios a nivel internacional, ¿no es cierto? Somos igual un país dolarizado, y el tema es que, por ejemplo, hoy Estados Unidos es una economía mucho más riesgosa de lo que era hace años atrás. Por eso es que por más que el diferencial, digamos, sea menor, el costo de la deuda que nosotros emitimos termina siendo mucho más alto. Hace unos años atrás, digamos, cuando Estados Unidos emitía bonos a 10 años plazo, lo hacía al 1 o 2%, ahora lo está haciendo al 4%. Y a eso es lo que nosotros le tenemos que sumar este diferencial. Entonces, cuando nos hablan, dicen el menor diferencial. Sí, el menor diferencial, pero sobre un país que hoy en día es mucho más riesgoso de lo que era hace unos años atrás, y eso es lo que hace tan costoso el crédito. Claro. Ecuatoriano, ¿sí? Es decir, una cosa hubiese sido si Estados Unidos tuviera una economía sólida, estuviera emitiendo al 1%, entonces estuvieran pagando menos que el 6,5% que terminó negociando el diferencial que recibe Ecuador es menor, pero el diferencial norteamericano se elevó 400%, en resumen. Claro, digamos, el diferencial no el diferencial, digamos, porque esa es la tasa libre de riesgo, sí, por decirlo así, pero digamos, el costo de la deuda americana pasó del 0 o el 1% al 4.2%. Y sobre eso usted le suma el diferencial. Entonces, claro, no es lo mismo sumar 400 puntos sobre una tasa de 0 a sumar 500 o 600 puntos sobre una tasa de 0. Por ejemplo, el caso del Uruguay, ¿no es cierto? El caso del Uruguay hoy tiene un riesgo país que está por debajo de los 100 puntos, ¿sí? Hace años atrás, cuando la tasa de Estados Unidos igual era más baja, el riesgo país de Uruguay era 200, 300 puntos. Entonces, ahí vemos igual que Uruguay podría decir, es el menor diferencial, sí, pero igual se está endeudando a una tasa similar
a la que se estaba endeudando antes. Habría que restarles para llegar a una tasa clara. La inflación norteamericana también se ha disparado. Llegaron a tener años en la década pasada de 1%, menos del 1%. Algunos países de Europa tuvieron hasta tasa negativa. Recuerdo que en Europa alguna gente dejó de pagar intereses porque la tasa era negativa. El punto aquí, restando la inflación que se está produciendo en Estados Unidos, al final, ¿cuál será la tasa real que vamos a pagar? Bueno, digamos, para el Ecuador lo clave y lo importante es restar, digamos, la tasa a la que nosotros nos estamos endeudando, que en este caso es del 8.9%, de la tasa a la que nosotros podemos hacer crecer nuestra economía en términos nominales. ¿Qué me refiero en términos nominales? Que esto es crecimiento real, que en el caso del Ecuador está en alrededor del 2%. El Banco Central te dice 1.8%, el Banco Mundial te dice 2%, más esa inflación, más digamos ese deflactor del PIB, que estará en el 2-3%. Entonces, cuando vemos ahí esa diferencia, lo que llegamos a concluir es que la deuda del Ecuador es insostenible, porque nosotros crecemos nominalmente 5% en el mejor de los casos, o 4% en el mejor de los casos, frente a una tasa de endeudamiento del 8.9%. Y eso hace que en el largo plazo nuestra deuda sea insostenible, ¿sí? Esto no le pasa, por ejemplo, al Uruguay, que el Uruguay crece más que el Ecuador, crece 3-4%, igual tiene una inflación del 1-2%, pero se endeuda al 4%. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Uruguay, la tasa de interés a la que se está endeudando es menor a lo que genera su economía. Y esto hace que su deuda sea viable en el largo plazo. Entonces, ahí vemos, digamos, la diferencia entre una economía en Latinoamérica que es viable como la uruguaya y una que no es viable financieramente como la ecuatoriana. Economista, lo que usted está describiendo es un círculo vicioso. Entonces, al final del día, como para aclarar ciertos puntos, el Estado parece, por lo que estoy entendiendo, que no tenía más opciones de hacer lo que ha hecho ahora. ¿Qué escenarios se nos presentan para poder romper este círculo vicioso y, retomando lo que conversamos más temprano de la planificación en corto, mediano plazo, que cuando se habla de estados se habla de décadas incluso, ¿cuánto tiempo nos tomaría, si comenzamos a hacer las cosas bien el día de hoy, salir de esta situación? Bueno, lo que tenemos, digamos, es que trabajar en los principios fundamentales de la economía, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el muy largo plazo cuáles son las políticas que harían que el país crezca más en el largo plazo, ¿sí? Porque si tenemos un crecimiento del 2%, nos estamos demorando 36 años en duplicar el Producto Interno Bruto, ¿sí? Hay una regla, digamos, matemática que un poco te señalan, es como la regla del 72. Si tú divides tu tasa de crecimiento, o sea, 72 para tu tasa de crecimiento, eso te dirá en cuánto tiempo tú estás duplicando tu ingreso. Entonces, si es que una economía crece al 1%, se demora 72 años en duplicar su Producto Interno Bruto, ¿sí? Si crece al 2%, se demora 36. Si crece, digamos, al 3%, 72 dividido para 3, y así es como vemos que hay una gran diferencia entre una economía que crece al 2% o una que crece al 4 o 5%. ¿En qué es lo que tiene que trabajar el Ecuador? En tratar de elevar su tasa de crecimiento, ¿sí? ¿Cuál es el éxito, digamos, de los países que logran una tasa de crecimiento elevada? Eso tiene que ver con los fundamentales de la economía en el largo plazo. Aumentar productividad, aumentar competitividad. Ahí está, por ejemplo, invertir en educación, invertir en salud. Eso nos genera capital humano, que es uno de los factores a largo plazo del crecimiento. Seguir abriendo mercados, ese también, digamos, es otro de los éxitos de las economías. La industrialización, el gran problema histórico, digamos, de Latinoamérica y más de países como Ecuador es que nunca lograron tener una industrialización robusta. Estados Unidos sí lo logró, apenas, digamos, se independizaba y ahí nos sacó 200 años de ventaja, 100 años de ventaja, ¿sí? Y esa es, digamos, la gran diferencia en el largo plazo, ¿no? Entonces el Ecuador tiene que trabajar en tratar de que su tasa de crecimiento aumente en el largo plazo. Y esto evidentemente es mucho más difícil que simplemente sentarse con los tenedores de bonos
y hacer un arreglo para patear la deuda de aquí a 10 años más. Actividad que se viene haciendo ya 30 y pico de años. Le quedamos Correcto. muy agradecidos, economista Jaramillo, por habernos acompañado esta mañana. Una gran mañana Un gusto, para usted. muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. RTP